bebecitos de esta noche. Entonces, para esta ocasión, nosotros revisando con lo que tiene que ver la revisión interna y externa del vehículo, es muy importante el siguiente aspecto al cual voy a hacer referencia, el tema del kit de emergencia. En alguna ocasión, nosotros sí habíamos hablado respecto de los planes de viaje que eran necesarios, tenerlos en consideración, por lo tanto, aprovisionarse de un kit de emergencia, o conocido también como equipo de suministros. Es un modo adecuado, eficiente, oportuno para que usted se organice y esté preparado ante cualquier desastre, ¿no? Como su nombre lo dice, ante cualquier emergencia para su vehículo sobre todo. Es muy importante para los actores de la movilidad, sobre todo los conductores de vehículo, tener un plus en el comportamiento de sus responsabilidades, por supuesto en la prevención de los accidentes. Es muy importante que nosotros justamente no olvidemos que el kit de emergencia de por sí es reglamentario. Ojalá nosotros en algún momento no viemos de lo que compete, lo que conforma precisamente el kit básico de emergencia. De acuerdo al artículo 391 del COIP, el no tener estos artículos en su vehículo es una contravención de tránsito de sexta clase. En el numeral 4 de esta disposición se establece que la o el conductor de un vehículo automotor que no lleven el mismo botiquín de primeros auxilios equipado, así como un extintor de incendios cargado y funcionando, de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito, será sancionado con una multa equivalente al 10% del salario básico unificado, que para el Ecuador se estableció en el 2022 por $425, y va a tener una reducción de 3 puntos en su licencia de conducir. Este 10% sería 42.5 dólares. Sí, de acuerdo a lo que dice el artículo 170 del reglamento de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, tan mentada y tan referida en este módulo, pues nos indica que lo básico que hay que tener es un botiquín para primeros auxilios, con alcohol antiséptico, agua oxigenada, gasa, algodón, vendas de todo tipo, el esparadrapo poroso, por ser el de mayor resistencia, analgésicos orales, los básicos, tijeras y por supuesto los guantes de látex. Tener también una caja de herramientas básicas con una linterna, obviamente con sus pilas y funcionando, un juego de desarmadores, alicates, un juego de llaves fundamentales, sobre todo para el cambio de la llanta de emergencia, cables de corriente, transferencia de corriente, y por supuesto la cinta aislante o lo que conocemos como taipe. Como mínimo estamos diciendo, ¿no? Una llanta de emergencia, como les decía en algún momento, de similares o en condiciones operables como las que están circulando, y por supuesto la llave de ruedas y el gato hidráulico, o como se lo conoce comúnmente como gata. Un extintor de incendio, como decía, con la capacidad para vehículos livianos, capacidad mínima de 10 kilogramos, que sea de PQS, polvo químico seco, y para vehículos livianos inferior a estos 10 kilogramos. Como ustedes pueden ver en la gráfica que hemos incorporado también, contar con los triángulos de seguridad, ¿no? Que es precisamente por su forma, como ustedes se pueden ver, un triángulo equilátero, sus tres lados iguales, ¿no? Puede ser tanto metálico como plástico, pero que cuente con las franjas retroreflectivas, ¿no? Es lo importante en este sentido. De ahí los materiales, características, acabados prácticamente dependen justamente de los fabricantes. Eso en cuanto tiene que ver a lo mínimo que usted debe llevar en su vehículo. Ahora bien, sea para un viaje, ¿no? O en su defecto para un recorrido común, habitual en el trayecto justamente rutinario, es importante que su vehículo tenga a mano el kit de emergencia, porque puede ser de gran utilidad. Recordemos que los accidentes o las emergencias, como también lo hemos denominado, se presentan sin previo aviso, ¿sí? Aquí hay precisamente que tener en consideración, aparte de los elementos que yo les acabo de manifestar, que es lo básico, probablemente un mapa de los caminos, o en su defecto, algunos de nosotros ya podemos contar con un GPS en algún dispositivo, o un GPS propiamente así llamado. Probablemente por la zona en la que nosotros vivimos,
sería necesario cobijas, ¿no? Probablemente un cargador de celular, agua en botella, comida, alimentos no perecibles, ¿sí? Y adicionalmente a esto, también hay que recordar que tenemos que guardar en nuestro teléfono de emergencia y adicional en una agenda en el caso de que su teléfono quede sin batería, sin carga, en una agendita todos los números de familiares, de amigos, de la compañía de seguro, de los números de asistencia de caminos, o etcétera, ¿no? Hay que también adicionar, y esto a modo de recomendación, depende también de nuestras condiciones. A veces en la familia tenemos bebés, ¿no? Y es muy importante que tengamos a mano su lechecita de fórmula, biberones, pañales, cremitas, toallitas húmedas, que de paso las toallitas húmedas también nos sirven a nosotros los adultos. Es recomendable también complementar con artículos como, por ejemplo, juguetitos, etcétera, ¿no? Recordemos que para muchos de nuestras familias es muy importante, a veces algunos viajan con sus mascotas, que de plano no es recomendable, pero bueno, lo hacen, lo consideran un miembro más de la familia. Es muy importante que lleven su comidita, su agüita, recipientes, una correíta de paseo y por supuesto ellos también tienen sus juguetitos, ¿no? Adicionalmente a ello, como les decía, lo básico, lo que ustedes pueden ver en pantalla, algunos artículos que sirven para la higiene, es muy importante, ¿no? Rollo de papel higiénico, toallas desinfectantes, desinfectante de manos, aparte del alcohol que ha sido de gran uso y de gran acogida debido a esta pandemia también, productos de higiene para las mujercitas, bolsitas con cierre de varios tamaños para depositar fundamentalmente basura y algunos elementos húmedos por algún tipo de secreción. Hay que tener, por supuesto, a mano algunos elementos adicionales aquí, sobre todo para las mujercitas, ¿no? Que son mucho más cuidadosas en el tema este de la precaución y previsión, porque a nosotros como conductores nos correspondería lo que vemos en pantalla, pero probablemente sea necesario calentadores para manos y pies, ponchos para la lluvia, protectores solares, gorros para el invierno como para el verano, y dependiendo también de la época, repelente para insectos. ¿Qué tal tenemos un imprevisto y nos quedamos mucho tiempo varados en una carretera? Entonces hay que combatir esa situación. Además, hay que tener en cuenta, en consideración, que si no llegase el auxilio inmediato, también hay que combatir el aburrimiento con algunos elementos a mano, un libro, revistas, tiras cómicas, etcétera, ¿no? Inclusive juegos de naipe también hay que reconocer que sería bueno. Es muy importante que nosotros también revisemos que todos estos elementos, por lo menos los básicos que les he manifestado, estén funcionando y en excelentes condiciones. Por ejemplo, sería un gravísimo error que usted tenga una llanta de repuesto sin la presión debida, ¿no? Digamos que los cables de emergencia no haya paso de corriente. Digamos que en el caso de la linterna no esté con baterías. Mucho cuidado, ¿no? Hay que tener muchísima precaución en este sentido. Y recordemos también que creo yo que dada el avance tecnológico, la previsión, la precaución, nunca en la medida de lo posible usted salga con su tanque de combustible con lo mínimo, ¿no? No se confíe. Antes de salir de viaje, se suele acostumbrar, y de hecho yo lo hago, siempre salgo con el tanque de combustible tanqueado, lleno, ¿no? Así que hay que tener muchísimo cuidado. Si usted, supongamos, sufre una avería en su vehículo, lo que les he manifestado en algún momento, ¿no? Tiene que detener su vehículo al costado de la carretera, en el arcén, recordemos que era el arcén en la parte de las vías, encienda las luces de emergencia, ¿no? Las luces intermitentes, coloque los triángulos reflectores y esto nos servirá para alertar a los demás conductores. Si usted no conoce de los fundamentos básicos de mecánica, no intente repararlo y por supuesto tenga muchísimo cuidado el momento que se orille en el camino. Si usted intenta
reparar su vehículo ahí mismo en una autopista muy transitada es el primer acto de imprudencia, ¿no? Y si usted también necesita o requiere la asistencia en la carretera, pues asegúrese de tener los números en contacto. En resumen, señores y señoritas de estudiantes, nosotros, cuando emprendemos un largo viaje, porque aquí es cuando precisamente se hace eficiente este tema de las emergencias, se requiere que usted tenga justamente toda una precaución, un pequeño procedimiento para que justamente no le falle ningún elemento. Cuente con las herramientas básicas, cuente con los números de contacto y, por supuesto, esto no hará ninguna de las experiencias tan desagradables como podría ser. Por lo menos tenga a mano los elementos básicos por obligación. Recuerden que eso está en la ley, está en un reglamento y seguramente puede salir avante, puede salir bien en estas situaciones un poco complicadas, porque recordemos, las emergencias no son de pronto cerca de las ciudades, probablemente están en sitios recónditos, así de buena fortuna se tiene cuando se sale, pero hay que evitar justamente que este siniestro, esta avería, provoque de hecho accidentes de tránsito por nuestra causa a terceros. Por lo tanto, hay que tener una precaución hasta que la ayuda precisamente que nosotros requerimos se haga presente y llegue oportunamente para estos casos, como les digo, ¿no? No olviden lo básico, lo mínimo que debemos tener precisamente en el caso de una avería. De esta manera estamos terminando la parte esencial de la exposición prevista para esta sesión.